que él despediría a la niñera por romper las reglas, pero al verla con su hija se enamoró. «Bájala ahora mismo». La voz atravesó la cocina como un látigo. Luciana sintió que se le detenía el corazón. Emilia seguía riéndose sobre sus hombros, ajena al peligro. «Señor Pacheco, yo solo he dicho que la bajes». Sus manos temblaron mientras bajaba a la niña con cuidado. Emilia se aferró a su cuello. «Pero Lucy, estábamos jugando a los caballitos». El rostro de Sebastián estaba pálido. Luciana no se atrevía a mirarlo directamente. 2 meses trabajando en esa casa y nunca lo había visto llegar antes de las 7. Eran las 3 de la tarde. «Emilia, ve a tu cuarto». «Papi, no hicimos nada malo, Shelly. A tu cuarto». «Ahora». La niña bajó la cabeza y caminó hacia las escaleras. Sus pasos pequeños resonaban en el silencio. Luciana se obligó a respirar. Iba a despedirla. Después de 2 meses buscando este trabajo, después de enviar cada peso a Querétaro para los tratamientos de su mamá. «Señor Pacheco, ¿puedo explicar?» Levantó la mirada y las palabras murieron en su garganta. Sebastián no la estaba viendo con furia. La miraba como si acabara de ver un fantasma, o algo peor. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Tenía las manos cerradas en puños a los costados. «Yo», empezó él, pero no salió nada más. Su mandíbula se tensó. Dio un paso atrás. «Discúlpeme». Se dio vuelta y salió de la cocina con pasos largos y rígidos. Luciana se quedó congelada. ¿Qué acababa de pasar? No la había despedido, ni siquiera la había reprendido. Solo se había ido. Sus piernas cedieron y se dejó caer en una silla. Le temblaban las manos. Sebastián cerró la puerta de su estudio con demasiada fuerza. El sonido rebotó en las paredes. Se apoyó contra la madera, tratando de controlar su respiración. Acababa de sentir algo que no sentía desde que Adriana... No podía ser. Se había pasado los últimos 2 años construyendo muros, trabajando hasta el agotamiento, convirtiéndose en hielo para no sentir el dolor que amenazaba con ahogarlo cada vez que veía la silla vacía en el comedor, la mitad vacía de la cama, la risa de Emilia que se había apagado igual que las luces de aquel auto. «Contrólate», murmuró para sí mismo. Pero cuando cerraba los ojos, la veía. A ella, Luciana, con Emilia sobre sus hombros, ambas riendo, la forma en que su rostro brillaba con alegría genuina, la manera en que sostenía a su hija, protectora y cariñosa a la vez. Y esos ojos, cuando lo miraron, sorprendidos y asustados, pero también desafiantes, como si quisiera gritarle que se equivocaba, que su hija necesitaba exactamente eso: calor, vida, amor, todo lo que él había drenado de esa casa. Sebastián caminó hasta el bar y se sirvió whisky con mano temblorosa. El líquido ámbar se agitó en el vaso. Lo vació de un trago y sintió cómo quemaba su garganta. El teléfono sonó. Su socio, Ernesto. «¿Por qué dejaste la junta?» «Estábamos a punto de cerrar con los inversionistas coreanos. Surgió algo en casa. ¿Qué puede ser más importante que $20 millones? Sebastián apretó el vaso. Una imagen de Emilia riendo, de Luciana sosteniendo a su hija como si fuera lo más preciado del mundo. «Nada, vuelvo en 1 hora». Colgó antes de que Ernesto pudiera responder. Se dejó caer en el sillón de cuero y cubrió su rostro con las manos. 2 meses atrás, cuando entrevistó a Luciana Rojas, le pareció la candidata perfecta, callada, profesional, con credenciales de maestra pero necesitada del trabajo. Eso significaba que seguiría las reglas sin cuestionarlas. Le había entregado un documento de 3 páginas con las normas de la casa. No contacto físico más allá de lo necesario para el cuidado básico, le había dicho, marcando el punto con un círculo rojo. Emilia necesita estructura, no consentimiento. Luciana había leído cada línea con atención. Su expresión no reveló nada. ¿Está de acuerdo con estos términos? Sí, señor Pacheco. El salario es generoso porque espero obediencia absoluta. Ella había levantado la mirada entonces. Algo brilló en esos ojos oscuros por un segundo. Entiendo las reglas. Las seguiré. Pero no había preguntado por qué. No había cuestionado por qué un hombre trataba la crianza de su hija como un contrato de negocios. Y Sebastián agradeció ese silencio. No quería explicar que las reglas eran lo único que lo mantenían funcionando. Que si soltaba el control un solo segundo, se desmoronaría.
El reloj marcó las 4. Sebastián seguía en el estudio, paralizado. Debería subir, hablar con Luciana, dejarle claro que lo que presenció era inaceptable. Pero cada vez que intentaba levantarse, veía esa imagen otra vez. Luciana girándose con Emilia en sus hombros. La sorpresa en su rostro transformándose en miedo. Pero antes del miedo, por una fracción de segundo, había visto algo más. Ternura, no hacia él, sino hacia Emilia, como si protegerla de su furia fuera lo más importante del mundo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien miraba así a su hija? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él mismo la miraba así? La culpa lo atravesó como un cuchillo. Se puso de pie. Necesitaba salir de esta casa, volver a la oficina, sumergirse en contratos y números donde todo tenía sentido. Pero cuando abrió la puerta del estudio, escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas, suaves, cautelosas, pero risas al fin. Venían del piso de arriba, del cuarto de Emilia. Sebastián subió las escaleras sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. ¿Y entonces el dragón dijo qué?, preguntó Emilia. Dijo, «Pequeña princesa, tú no me das miedo», respondió Luciana con voz dramática. ¿Y la princesa qué hizo? Le dio un abrazo enorme, porque a veces los dragones solo necesitan que alguien los quiera. Sebastián sintió algo romperse dentro de su pecho. Se alejó de la puerta, bajó las escaleras, salió de la casa y por primera vez en 2 años lloró en su auto. 3 días. Sebastián logró evitar su propia casa durante 3 días completos. Junta de las 6 de la mañana, almuerzo con inversionistas, cena con el equipo legal. Llegaba pasadas las 11, cuando Emilia ya dormía y Luciana se había ido a su habitación en el ala de servicio. Ernesto lo miró desde el otro lado del escritorio, con los brazos cruzados. «¿Vas a decirme qué te pasa?» «Estoy trabajando. Estás escondiéndote». Sebastián apretó la mandíbula. El contrato frente a él tenía los mismos 3 párrafos que llevaba leyendo toda la mañana. «Tengo que revisar la cláusula de...» Beatriz llamó. Dice que no contesta sus mensajes. El nombre de su madre lo hizo cerrar los ojos. Tendría que enfrentarla eventualmente. «Dile que estoy bien. Mientes muy mal para ser empresario». Esa tarde, cuando finalmente llegó a casa, encontró el auto de su madre en la entrada. «Mierda». Beatriz Pacheco estaba en la sala tomando café con Luciana. Ambas voltearon cuando él entró. «Sebastián, qué sorpresa verte en tu propia casa», dijo su madre con ese tono que usaba cuando estaba furiosa pero mantenía la compostura. «Mamá, no sabía que vendrías». Claramente, dejó la taza en la mesa. «Luciana, ¿podrías darnos un momento?» Luciana se levantó rápidamente. Sus ojos rozaron los de Sebastián por un segundo antes de salir. Él vio algo ahí. ¿Preocupación? ¿Miedo de que su madre viniera a quejarse de ella? Cuando estuvieron solos, Beatriz no perdió tiempo. «¿Qué le hiciste a esa muchacha?» «¿Perdón? Lleva 3 días caminando sobre cáscaras de huevo. Pensé que la habías despedido». «No la despedí». «Entonces, ¿por qué actúa como si estuviera a punto de hacerlo?» Sebastián se pasó una mano por el cabello. No tenía respuesta para eso. Beatriz se acercó. Su rostro se suavizó. «Hijo, vine a ver a Emilia. ¿Sabes lo que hizo cuando llegué?» «¿Qué?» Corrió hacia mí. Me abrazó. Me contó sobre su día. Las lágrimas brillaron en los ojos de su madre. No hacía eso desde el funeral de Adriana. El pecho de Sebastián se apretó. «Ha estado mejor, sí». «¿Mejor?» «Sebastián, tu hija está viva otra vez y es por esa muchacha. Ya sé que Luciana es buena con ella». «Entonces, ¿por qué la tratas como si hubiera cometido un crimen?» Las palabras se atoraron en su garganta. «Porque cuando la vi con Emilia, sentí algo. Porque por primera vez en 2 años, mi corazón latió de forma diferente. Porque me da terror lo que eso significa». «Es complicado». Beatriz lo miró fijamente. «No, no lo es. Luciana le devolvió la vida a tu hija. Y sea lo que sea que estés sintiendo que te tiene huyendo de tu propia casa, resuélvelo. Pero no te atrevas a hacer algo que aleje a esa mujer de Emilia». Se dio vuelta hacia la puerta, pero se detuvo. «¿Y Sebastián?» «También te trajo de vuelta a ti. Lo vi en tus ojos cuando entraste y la viste en la sala. Lo que sea que estés peleando, ya perdiste». Después de que su madre se fue, Sebastián se obligó a quedarse, a no huir a la oficina.
Cenó con Emilia por primera vez en semana y media. Su hija le contó sobre las figuras que había hecho con plastilina, sobre el cuento que Luciana le había leído, sobre cómo habían plantado semillas de girasol en una maceta. ¿Y crecerán?, preguntó él, tratando de recordar cómo hablar con su propia hija. Lucy dice que sí, pero hay que tenerles paciencia y regarlas todos los días. Suena sabio. Lucy es muy lista, papi. Sabe de todo. Había adoración en la voz de Emilia. Y algo más, felicidad. Cuando terminaron de cenar, Luciana llegó para llevar a Emilia al baño. «Señor Pacheco», dijo en voz baja sin mirarlo, «¿podemos hablar después de que Emilia se duerma?» Su estómago se tensó. Por supuesto, pero Emilia no quería dormir. Quería jugar un rato más. Y antes de que Sebastián pudiera subir a su estudio, escuchó risas en la sala. Caminó hacia allá y se detuvo en seco. Luciana había construido una fortaleza con las mantas del sofá y las sillas del comedor. Emilia estaba adentro, su linterna de mano creando sombras en las telas. «Luciana», dijo, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. «La sala debe mantenerse ordenada». Ella salió gateando de la fortaleza. Sus mejillas estaban sonrojadas. «Lo siento, señor Pacheco. Yo solo... Las sillas del comedor no son juguetes». «Tiene razón, lo arreglaré ahora mismo». Pero entonces Emilia asomó la cabeza. «Papi, ven. Tenemos espacio para uno más». «Emilia, es hora de dormir. Por favor. Solo 5 minutos». Había algo en los ojos de su hija. Una súplica que no había visto en meses. Años, tal vez. Sebastián miró a Luciana. Ella evitó su mirada. 5 minutos, dijo finalmente. Se arrodilló y gateó dentro de la fortaleza. El techo de mantas apenas le daba espacio. Tuvo que sentarse con las piernas cruzadas, su espalda encorvada. Emilia se acurrucó contra él inmediatamente. El calor de su cuerpecito lo golpeó como una ola. «¿Ves, papi? Es nuestro castillo secreto». Luciana entró gateando después de él. En el espacio reducido, sus rodillas casi tocaban las de Sebastián. La luz de la linterna iluminaba su rostro desde abajo, creando sombras suaves. «Lucy estaba contando un cuento de una princesa valiente», dijo Emilia. «¿Sí?» Sebastián tuvo que aclararse la garganta. «¿De qué trata?» «De una princesa que salvó a su reino sin esperar a que un príncipe la rescatara», respondió Luciana en voz baja. «Suena como una buena historia». Sus ojos se encontraron sobre la cabeza de Emilia. En la penumbra de la fortaleza, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos tres, respirando el mismo aire tibio. «Ella tuvo que ser muy valiente», continuó Luciana, «porque a veces lo más difícil es arriesgarse a sentir de nuevo». No estaba hablando del cuento. Sebastián lo supo con cada fibra de su ser. «¿Y lo logró?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿La princesa?» «Todavía no sé cómo termina». Emilia bostezó entre ellos. «Me gusta este castillo. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre?» Sebastián tragó saliva. Por primera vez en 2 años, la idea de para siempre no le pareció una prisión. 5 minutos más, princesa. Pero se quedaron 15, hasta que Emilia se quedó dormida contra su pecho. Luciana se movió para salir. «Espera», dijo Sebastián. Ella se congeló. «Gracias», murmuró él. «Por esto, por todo. Solo estoy haciendo mi trabajo». «No, estás haciendo mucho más que eso». La vulnerabilidad en su propia voz lo sorprendió. Luciana también lo notó. Sus ojos se suavizaron. «Su hija es especial, señor Pacheco. Llámame Sebastián, por favor». Ella asintió lentamente. «Sebastián». La forma en que su nombre sonó en sus labios le quitó el aliento. Más tarde, después de cargar a Emilia dormida hasta su cama, Sebastián bajó a la sala. Luciana había desmontado la fortaleza. Todo estaba en su lugar, como si la magia nunca hubiera existido, pero él todavía sentía el calor de ese espacio pequeño, la conexión invisible que se había tejido entre los tres. Entró a su estudio y sacó el documento de reglas que le había dado a Luciana 2 meses atrás. Lo leyó completo. No contacto físico más allá de lo necesario. Estructura, no consentimiento. Mantener distancia profesional. Tomó un bolígrafo. Su mano se quedó suspendida sobre el papel. No podía romperlo. Esas reglas eran lo único que lo mantenía a salvo. Lo único que evitaba que se perdiera en sentimientos que no podía controlar.
Pero tampoco podía volver a imponer esas reglas. No cuando finalmente había visto a su hija sonreír así. Guardó el documento en un cajón y lo cerró con llave. Mañana decidiría qué hacer. Esta noche solo quería recordar cómo se sintió estar dentro de esa fortaleza de mantas, con su hija dormida contra su pecho y los ojos de Luciana prometiéndole que tal vez, solo tal vez, era posible volver a sentir algo que no fuera dolor. Sebastián llegó a casa a las 5:30, por tercera vez esa semana. Ernesto lo había mirado como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Quién eres y qué hiciste con mi socio? Necesito revisar unos documentos en casa. Tienes 3 computadoras en la oficina. Sebastián no tenía respuesta para eso. O sí la tenía, pero no podía decirla en voz alta. Cuando entró a la casa escuchó voces en la cocina. Se acercó sin hacer ruido. ¿Así? Preguntaba Emilia. Perfecto. Ahora mezclamos con cuidado, respondía Luciana. Sebastián se asomó por la puerta. Estaban haciendo galletas, harina por todas partes. Luciana levantó la vista y se sobresaltó. Señor Sebastián, no esperábamos que llegaras tan temprano. Terminé antes de lo planeado. Papi, mira, estamos haciendo galletas con chispas de chocolate. Veo eso. Luciana se limpió las manos en el delantal. Tenía una mancha de harina en la mejilla. Puedo limpiar todo después. No te preocupes. Se quitó el saco y lo colgó en el respaldo de una silla. ¿Necesitan ayuda? Emilia aplaudió. Sí, tú puedes poner las chispas. Y así, sin planearlo, Sebastián terminó haciendo galletas con su hija y la mujer que ocupaba cada vez más espacio en sus pensamientos. Se convirtió en una rutina. Llegar temprano. Encontrar excusas para estar en la cocina mientras Luciana preparaba la cena de Emilia. Conversar sobre cosas pequeñas. ¿De dónde eres?, preguntó una tarde mientras ella cortaba verduras. Querétaro. Nací y crecí allá. ¿Y tu familia? Su mano se detuvo por un segundo. Mi mamá y mi hermana, Daniela. Ella cuida de mamá mientras yo trabajo aquí. ¿Tu padre? Murió cuando yo tenía 12, accidente de trabajo. Lo siento. Luciana siguió cortando, pero sus movimientos eran más tensos ahora. Fue hace mucho tiempo. Sebastián quería preguntar más. ¿Por qué había dejado Querétaro? ¿Por qué una maestra certificada estaba trabajando como niñera? Pero había dolor en la rigidez de sus hombros, y él conocía esa postura demasiado bien. Adriana también perdió a su padre joven, dijo en cambio. Decía que por eso valoraba tanto la familia. Cada momento. Luciana lo miró entonces. Debió ser una mujer increíble. Lo era. La nostalgia lo golpeó, pero ya no dolía tanto como antes. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba arquitectura, yo administración. Me convenció de arriesgarme con el primer proyecto. Sin ella, nada de esto existiría. ¿Construyeron el negocio juntos? Cada centavo, cada decisión. Hasta que no pudo terminar. Luciana dejó el cuchillo y se limpió las manos. No tienes que hablar de eso. Han pasado 2 años. Debería poder hablar de eso. El dolor no tiene calendario. Sus ojos se encontraron. En ellos, Sebastián vio comprensión real. No lástima. No incomodidad. Solo comprensión. ¿Cómo es que sabes tanto sobre el dolor? Ella apartó la mirada. Todos tenemos nuestras pérdidas. Una semana después, Ernesto apareció en la casa sin avisar. Necesitaba firmas urgentes para un contrato. Sebastián lo recibió en el estudio, pero Emilia irrumpió a mitad de la reunión. Papi, Lucy dice que podemos hacer un jardín en el patio. Emilia, estoy en una junta, pero es que... Luciana apareció en la puerta, ruborizada. Perdón, Emilia, ven. Dejemos trabajar a tu papá. Ernesto las miró con desdén apenas disimulado. ¿No puedes controlar a la criatura, muchacha? El aire se congeló. Sebastián se puso de pie lentamente. ¿Qué dijiste? Solo digo que debería hacer su trabajo y mantener a la niña lejos cuando estás ocupado. Luciana es la niñera de Emilia y una educadora excelente. No es la muchacha ni la criatura, es mi hija. Su voz era hielo cortante. La próxima vez que hables así de cualquiera de ellas, puedes buscar otro socio. Ernesto parpadeó, sorprendido. No quise ofender, pues lo hiciste, firma y vete. Cuando Ernesto se fue, Sebastián salió del estudio. Encontró a Luciana en el pasillo abrazando a Emilia. Luciana. Ella se tensó. Lamento la interrupción.
No tienes que disculparte. Se acercó. Siento lo que dijo Ernesto. Estoy acostumbrada. No deberías estarlo. La intensidad en su propia voz lo sorprendió. No en esta casa. Luciana levantó la mirada. Algo cambió en sus ojos. Gracias por defenderme. No tienes que agradecerme por tratarte con respeto básico. Más gente de la que crees necesita escuchar eso. Había una historia ahí. Sebastián lo supo. Alguien no la había tratado con respeto. Alguien le había hecho daño. Y la idea de eso encendió algo peligroso en su pecho. Esa noche, después de acostar a Emilia, Luciana bajó a la cocina por agua. Sebastián ya estaba ahí, con una taza de café que no había tocado. «No puedes dormir», dijo ella. «Tú tampoco». Se sirvió agua del filtro. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. «Tu esposa te enseñó eso, ¿verdad?», dijo Luciana finalmente. «Lo de tratar a la gente con dignidad sin importar su puesto». «Lo intentó. Yo era más arrogante cuando éramos jóvenes. Pensaba que construir un imperio requería cierta dureza. ¿Y ahora? Ahora sé que perdí demasiado tiempo siendo duro». Giró la taza entre sus manos. Adriana decía que el poder real está en levantar a otros, no en pisotearlos. Era sabia, más que yo. Luciana se apoyó contra el mostrador. La luz tenue de la cocina suavizaba sus rasgos. «No te menosprecies. Has estado aprendiendo, cambiando». «¿Tú crees?» «Sé que sí. El hombre que me entrevistó hace 2 meses nunca se habría metido a una fortaleza de mantas, ni habría defendido a su empleada frente a su socio». Sebastián se levantó. Caminó hacia ella sin pensarlo. Se detuvo a 1 metro de distancia, pero se sentía demasiado cerca. O no lo suficiente. «No eres solo mi empleada». El aire entre ellos se espesó. «Sebastián, eres la persona que le devolvió la vida a mi hija, que me está enseñando a ser padre otra vez, que...» Se detuvo. Había cruzado una línea y ambos lo sabían. Luciana bajó la mirada a su vaso. «No puedo ser esa persona para ti». «¿Por qué no?» «Porque trabajo para ti. Porque necesito este empleo. Porque ya cometí el error de dejar que un hombre con poder me convenciera de ser alguien que no soy». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. «¿Quién te hizo eso?» «Alguien que ya no importa». Pero sí importaba. Sebastián lo vio en la forma en que sus dedos apretaban el vaso, en la tensión de su mandíbula. «Yo no soy él». «Lo sé». Luciana levantó la mirada. «Pero de todas formas, trabajo para ti, y eso hace que cualquier cosa entre nosotros sea imposible». «¿Y si no trabajaras para mí? ¿Entonces qué? ¿Me despedirías para poder...?» Negó con la cabeza. «No, necesito este trabajo. Mi mamá necesita los tratamientos. No puedo arriesgar eso por lo que sea que esto es». Tenía razón. Sebastián lo sabía, pero cada célula de su cuerpo protestaba contra esa verdad. «Entonces seremos profesionales», dijo finalmente. «Profesionales», repitió ella, pero su voz tembló ligeramente. Se sostuvieron la mirada. Ninguno se movió. Finalmente, Luciana dio un paso atrás. «Buenas noches, Sebastián». «Buenas noches». Ella salió de la cocina. Sebastián se quedó ahí, mirando el espacio vacío que había dejado. Profesionales. Claro, como si fuera posible mantener esa distancia cuando cada conversación los acercaba más. Cuando cada mirada accidental encendía algo que él creía muerto. Se pasó una mano por el rostro. Esto no podía terminar bien. Luciana tenía razón en mantenerse alejada, en proteger su trabajo, su independencia. Pero por primera vez en 2 años, Sebastián quería algo más que solo trabajo y control. Quería caos. Quería riesgo. Quería la posibilidad de sentir algo real otra vez. Y eso lo aterraba más que cualquier junta de negocios. La lluvia golpeaba las ventanas como piedras. Luciana miraba su teléfono por 5ª vez en 10 minutos. «El metrobús sigue cerrado», dijo Sebastián desde la entrada de la cocina. «Las inundaciones bloquearon toda la línea 1. Puedo tomar un taxi. Con este clima ningún taxi llegará hasta Narvarte, y aunque lo hiciera, es peligroso». Luciana apretó el teléfono. No quería quedarse. No después de la conversación de hace 3 días. No cuando cada momento a solas con él se sentía como caminar por el borde de un precipicio. «Tenemos varias habitaciones de huéspedes», continuó Sebastián. «Quédate,
Es lo más sensato. Sensato. Nada de esto era sensato. Pero la lluvia arreciaba y las noticias mostraban autos flotando en las calles. Daniela le había mandado mensaje. No arriesgues, quédate donde estés. Está bien, gracias. Emilia se durmió más temprano que de costumbre. El sonido de la lluvia la arrulló. Sebastián se paró en la puerta de su cuarto observándola. Luciana estaba a su lado, ajustando las cobijas. «Duerme tan profundo», murmuró ella. «Desde que Adriana murió». Sebastián entró al cuarto y se arrodilló junto a la cama. Su psicóloga dijo que es una respuesta al trauma. Aprendió que pedir atención de noche no servía de nada, así que su cuerpo dejó de despertarse. El dolor en su voz hizo que Luciana quisiera tocarlo, consolarlo, pero no podía. «No fue tu culpa». «Claro que sí. Estaba tan perdido en mi propio dolor que no vi el de ella». «Sebastián, tú también estabas sufriendo». Él acarició el cabello de Emilia con una ternura que partía el corazón. «No es excusa, era mi hija, mi responsabilidad». Se levantó y salió del cuarto. Luciana lo siguió al pasillo. «Ella te perdona, ¿sabes? Los niños siempre perdonan cuando ven que sus padres están intentando. ¿Y tú? ¿Tú perdonas?» La pregunta la tomó desprevenida. «¿Perdonar qué? A quien sea que te lastimó, el que te hizo creer que ser tú misma no era suficiente». Luciana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «No hablemos de eso». «¿Por qué no?» «Porque es tarde y estoy cansada y tienes miedo de que si empezamos a hablar de verdad, no podremos detenernos». Tenía razón. Maldita sea, tenía razón. Pero una hora después Luciana no podía dormir. La habitación de huéspedes era cómoda pero extraña. La tormenta rugía afuera, y sus pensamientos no dejaban de volver a Sebastián. Se puso una sudadera sobre la pijama prestada y bajó a la cocina por agua. Las luces estaban apagadas, pero vio un resplandor desde la biblioteca. Sebastián estaba ahí, sentado en un sillón de cuero, con un libro abierto que obviamente no estaba leyendo. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó ella desde la puerta. Él levantó la vista. «No mucho últimamente». Luciana debió regresar a su cuarto, cerrar esa puerta, mantener la distancia profesional que habían acordado. En cambio entró a la biblioteca. «¿Qué estás leyendo?» «100 años de soledad». Adriana lo leía cada año. Decía que encontraba algo nuevo cada vez. Luciana se acercó a los estantes. Sus dedos rozaron los lomos de los libros. «Mi papá me leía García Márquez cuando era niña, probablemente demasiado joven para entenderlo, pero me encantaba el sonido de su voz». «¿Tu papá te leía literatura latinoamericana a los 6 años?» «A los 5», sonrió levemente. «Era maestro. Creía que nunca eras demasiado joven para las buenas historias. Por eso te hiciste maestra». No era una pregunta. Luciana asintió de todas formas. «Era lo único que siempre quise ser, desde que tengo memoria». «¿Y entonces por qué?» Ahí estaba, la pregunta que había estado evitando durante 3 meses. Se sentó en el sillón frente a Sebastián. La biblioteca se sentía como un confesionario. La tormenta afuera, un muro contra el resto del mundo. «Se llamaba Tomás», dijo finalmente. «Nos conocimos en un congreso de educación. Él era consultor, yo maestra de 4º año. Fue intenso desde el principio». Sebastián no dijo nada. Solo la observó con esa atención completa que hacía que se sintiera vista. Realmente vista. Al principio era perfecto. Me llevaba flores a la escuela. Conoció a mi familia. Hablábamos de abrir una escuela juntos algún día. ¿Qué pasó? Nada dramático. Esa es la parte que me da más miedo. Luciana abrazó sus rodillas. Fueron cambios pequeños. Me sugirió que usara ropa más formal porque sus colegas nos veían. Le molestaba cuando hablaba demasiado en reuniones. Decía que mi trabajo como maestra era lindo, pero que podía aspirar a más. La mandíbula de Sebastián se tensó. Cada sugerencia venía envuelta como amor, como si quisiera lo mejor para mí. Y yo lo creí. Renuncié a la escuela para trabajar en su consultoría. Empecé a medir cada palabra antes de hablar. Me vestía como él quería. Reía cuando él reía. «Te borraste», murmuró Sebastián. «Exactamente. Y lo peor es que no me di cuenta hasta que un día me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Las lágrimas ardían en sus ojos. Mi hermana me lo dijo. Lucy, ya no ríes como antes.
Ya no brillas. Pero yo la ignoré, hasta que Tomás empezó a hablar de boda y de que después de casarnos podría quedarme en casa. Cuidar de nuestros futuros hijos. Ser una esposa apropiada. Y ahí despertaste. Ahí me di cuenta que si me casaba con él, Luciana Rojas desaparecería para siempre. Se limpió las lágrimas con rabia. Así que rompí el compromiso. Dejé Querétaro. Vine a la capital para recordar quién era. Pero luego mamá se enfermó y necesitaba dinero, y las escuelas no me contrataron a mitad de ciclo y terminaste siendo niñera de un hombre controlador con problemas de manejo del duelo. Ella soltó una risa amarga. Cuando te conocí, juré que no dejaría que otro hombre con poder me moldeara. Por eso acepté todas tus reglas. Pensé que si solo hacía mi trabajo y te evitaba, estaría a salvo. Pero no funcionó. No, lo miró directamente. Porque resultó que el hombre controlador era solo una máscara, y debajo había alguien que no pudo terminar. Era demasiado. Sebastián se levantó y caminó hacia la mesa auxiliar. Sirvió café de una cafetera que debió preparar horas antes. Le extendió una taza. Cuando Adriana murió, tomé el control de todo porque era lo único que me impedía desmoronarme, dijo mientras se sentaba otra vez. Si podía controlar los horarios, las reglas, cada aspecto de la casa y el negocio, entonces podía evitar sentir el agujero que dejó. Luciana tomó la taza. Sus dedos rozaron los de Sebastián. Ninguno se movió. Pero controlar no es vivir, continuó él. Es existir, sobrevivir. Y convertí a Emilia en víctima de mi supervivencia. La encerré en la misma cárcel donde yo estaba, hasta que algo te obligó a ver las rejas, hasta que te vi con mi hija sobre tus hombros, riendo de una forma que no escuchaba desde el funeral, y algo dentro de mí se rompió, o se arregló, no sé cuál. Sus manos seguían tocándose alrededor de la taza. Sebastián, sé que dijiste que debemos ser profesionales, y tienes razón. Sería egoísta de mi parte ponerte en esa posición, pero necesito que sepas algo. ¿Qué? No estoy tratando de controlarte. No quiero cambiarte ni moldearte, ni convertirte en algo que no eres. Su voz se quebró. Por primera vez en 2 años, siento algo que no es dolor. Y eres tú. Todo en ti. Tu risa, tu pasión por enseñar, la forma en que amas a mi hija, la forma en que me desafías cuando intento esconderme detrás de mis reglas. Luciana no podía respirar. El espacio entre ellos se había reducido sin que notara cuándo. No puedo hacer esto, susurró. Lo sé. Necesito este trabajo. Lo sé. Ya me perdí una vez en un hombre. No puedo. Lo sé, Luciana. Lo sé. Pero sus rostros estaban a centímetros de distancia. El café olvidado en la mesa. La tormenta rugiendo afuera como el caos dentro de ellos. Dime que pare, murmuró Sebastián. No puedo. Sus labios se encontraron con una desesperación que quitaba el aliento. No era un beso suave ni tentativo. Era meses de tensión explotando. Años de soledad buscando conexión. 2 personas rotas encontrando algo completo en el otro. Las manos de Sebastián se enredaron en su cabello. Luciana se aferró a sus hombros como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. Pero entonces, la realidad la golpeó como agua helada. Se apartó bruscamente, casi cayéndose del sillón. No, 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 no. Sebastián se quedó inmóvil, respirando pesadamente. Luciana, esto no puede pasar. Se puso de pie, retrocediendo. No puedo ser tu empleada y lo que sea que esto es. Entonces no seas mi empleada. ¿Qué? Deja de trabajar para mí. Busquemos otra solución, pero no me pidas que finja que esto no existe. Luciana negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. ¿Me estás pidiendo que deje mi trabajo? ¿Mi único ingreso? ¿Para qué, Sebastián? ¿Para ser qué? ¿Tu novia? ¿Tu amante? Ya hice eso. Ya cambié mi vida por un hombre. Y no volveré a hacerlo. Las palabras lo golpearon visiblemente. No es lo mismo. ¿No? Desde aquí se ve exactamente igual. Un hombre con poder pidiéndome que sacrifique mi estabilidad por él. Yo no soy Tomás. Lo sé. El grito salió de ella antes de poder contenerse. Sé que no eres él. Sé que eres bueno y gentil y que estás intentando ser mejor. Pero eso no cambia el hecho de que trabajo para ti. Que necesito este dinero. Que si esto sale mal, lo pierdo todo. ¿Tú qué pierdes, Sebastián? ¿Una niñera? Puedes contratar 10 más mañana.
Pero yo... No pudo continuar. Se cubrió el rostro con las manos. Sebastián se levantó, pero no se acercó. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Tienes toda la razón, perdóname. No debí... Perdóname». Luciana salió de la biblioteca casi corriendo, subió las escaleras, se encerró en la habitación de huéspedes y lloró. Por Tomás, por Sebastián, por ella misma, por querer algo que no podía tener sin arriesgar todo lo que había reconstruido. La tormenta afuera rugía, pero la tormenta dentro de ella era peor. Luciana bajó a las 6 de la mañana. Había dormido 2 horas, tal vez 3. Necesitaba café antes de enfrentar el día, antes de enfrentar a él. Pero Sebastián ya estaba en la cocina. Se congelaron al verse. El aire entre ellos era tan denso que podría cortarse con cuchillo. «Buenos días», dijo él finalmente. «Buenos días». Luciana se acercó a la cafetera, manteniendo la mayor distancia posible. Sus manos temblaron al servirse una taza. «Luciana, sobre anoche, no quiero hablar de eso. Necesitamos hablar». «No», se dio vuelta para mirarlo. «Necesitamos olvidarlo. Fue un error. Los dos estábamos cansados y vulnerables y... No fue un error para mí». Las palabras la golpearon como una bofetada. «Sebastián, por favor, escúchame. Solo escúchame». Se acercó pero se detuvo a medio metro. «Tienes razón en todo lo que dijiste. Pones en riesgo tu trabajo, tu estabilidad. Es injusto. Entonces dejémoslo ahí». «No puedo». Pasó una mano por su cabello. «He estado pensando toda la noche. Y tengo una solución». El estómago de Luciana se hundió. Conocía ese tono. Era el mismo que Tomás usaba cuando había solucionado sus problemas sin consultarle. «¿Qué solución? Deja de ser mi empleada». «¿Qué? Igualaré tu salario actual. Te lo depositaré cada mes para que no pierdas ingresos. Pero ya no serás la niñera. Serás parte de la familia. De nuestra familia». Luciana dejó la taza en el mostrador con tanta fuerza que el café se derramó. «¿Estás escuchándote? Es perfecta. Así no hay conflicto de... ¿Me estás ofreciendo dinero? ¿Para hacer qué exactamente? ¿Tu novia pagada? ¿Tu amante patrocinada? No es así. Estoy tratando de resolver el problema del poder, del dinero, de la diferencia entre nosotros». La risa de Luciana era amarga. «¿Sabes qué hacía Tomás? Me ofrecía cosas. Ropa cara para verme apropiada. Viajes para ampliar mi perspectiva. Un auto, porque el mío era vergonzoso. Siempre con dinero. Siempre solucionando mis problemas sin preguntarme qué necesitaba realmente. Yo no soy... Ya sé que no eres él». El grito salió antes de poder contenerse. «Sé que tus intenciones son buenas. Pero el resultado es el mismo. Un hombre con poder ofreciéndome dinero para que encaje en su vida, para que sea cómoda, manejable». Sebastián palideció. No estaba pensando así. «Lo sé, y eso lo hace peor». Luciana se limpió las lágrimas con rabia, porque significa que ni siquiera ves el problema. Para ti, el dinero soluciona todo. Pero yo no soy un contrato que puedes comprar, Sebastián. Entonces dime qué quieres. Dime qué necesitas. Necesito no tener esta conversación. Necesito que mi jefe deje de confundir todo. Necesito... Se detuvo. Respiró profundo. «Necesito renunciar». El silencio que siguió fue ensordecedor. «No», dijo Sebastián finalmente. «Luciana, por favor, 2 semanas. Te daré 2 semanas para encontrar a alguien más. Pero no puedo quedarme aquí». «¿Y Emilia?». La pregunta fue un golpe bajo y ambos lo sabían. Luciana sintió que se le partía el corazón. «Emilia estará bien. Contratarás a alguien mejor que yo, alguien que... Nadie es mejor que tú. Para ella, para... No termines esa frase». Su voz se quebró. «Por favor, no la termines». Emilia no lo entendió. ¿Cómo podría? Tenía 4 años. «¿Lucy se va? ¿Por qué?». Luciana se arrodilló frente a ella, tratando de mantener la compostura. «A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, princesa». «¿Pero volverás a visitarme?». «Yo no podía prometer eso. Sería demasiado doloroso». «No lo sé, mi amor». Emilia comenzó a llorar, un llanto desconsolado que desgarraba el alma. Se aferró al cuello de Luciana. «No te vayas. Por favor, no te vayas. Te porté mal, ¿verdad? Prometo ser buena. Prometo...
No, no, no. Luciana la abrazó con fuerza. Tú eres perfecta. Esto no tiene nada que ver contigo. Pero las palabras no servían de nada. Emilia lloraba y lloraba. Sebastián observaba desde la puerta, el rostro descompuesto. Cuando Luciana lo miró, vio algo romperse en sus ojos, pero no dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? Los siguientes 3 días fueron un infierno. Luciana entrevistó candidatas con Sebastián, ambos manteniendo una distancia profesional dolorosa. Emilia se volvió retraída otra vez, dejó de comer bien, dejó de reír, y Luciana moría un poco más cada día. El 4.º día, Beatriz Pacheco apareció en la casa, pero no buscó a su hijo. Tocó a la puerta de la habitación donde Luciana clasificaba sus cosas personales. «Señora Pacheco, ¿podemos hablar?» No era una pregunta. Beatriz entró y cerró la puerta. Se sentó en la cama con la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. «Mi hijo es un idiota», Luciana parpadeó. Es brillante para los negocios. Construyó un imperio. Pero para las relaciones es un completo idiota. Beatriz la miró directamente. «Te ofreció dinero. No era una pregunta tampoco». «Sí. Y lo rechazaste porque un hombre anterior te lastimó usando dinero como control». Luciana se sentó lentamente en la silla del escritorio. «¿Cómo?» «Porque reconozco a una mujer que está huyendo de su pasado». Beatriz suspiró. «Yo también huí una vez. Del padre de Sebastián, si quieres saber la verdad». «¿Qué?» «Era alcohólico, violento cuando bebía. Me tomó años juntar el valor para irme. Y después me tomó más años dejar de ver sus manos en cada hombre que se acercaba». Luciana sintió lágrimas arder en sus ojos. «No quiero ser injusta con Sebastián. Sé que no es Tomás, pero el miedo no es racional». Beatriz se inclinó hacia adelante. «¿Puedo preguntarte algo? Y quiero honestidad completa». «Está bien. ¿Amas a mi hijo?» La pregunta la golpeó como un tren. Luciana abrió la boca. La cerró. Intentó encontrar una mentira convincente. «No lo sé», susurró finalmente. «Tal vez, probablemente, pero no importa». «¿Por qué no?» «Porque necesito ser yo misma, tener mis propios sueños, mi propio camino. No puedo ser absorbida en la vida de alguien más otra vez, sin importar cuánto lo ame. No puedo convertirme en un satélite que gira alrededor de él». Beatriz asintió lentamente. «Eso es lo que necesitas decirle». «Ya se lo dije». «No. Le dijiste que no querías su dinero, que no querías ser comprada, pero no le dijiste que sí quieres». Luciana se limpió las lágrimas. «Quiero enseñar otra vez. Quiero estar con Emilia sin que sea un trabajo. Quiero a Sebastián, pero como pareja, no como jefe. Quiero que me vea como igual, que respete mis sueños tanto como yo respeto los suyos». «¿Se lo has dicho así?» No tuvo caso. Él solo ve problemas que solucionar con dinero. Beatriz se puso de pie. «Dale una oportunidad de demostrarte lo contrario». «Ya se la di, y me ofreció dinero». «Entonces dale otra». La mujer mayor caminó hacia la puerta. «Los hombres Pacheco somos lentos para aprender, pero cuando aprendemos, somos leales hasta la muerte». Sebastián no supo que su madre había visitado a Luciana hasta que la escuchó bajando las escaleras 1 hora después. Estaba en su estudio, la puerta abierta. Sus voces llegaron claras. «Gracias por escucharme, señora Pacheco. Beatriz, y gracias a ti por tu honestidad. No sé si cambió algo, pero me ayudó decirlo en voz alta». «¿Qué dijiste?» La voz de Luciana tembló. «Que necesito ser vista como igual, tener mis propios sueños, mi propio camino, que no puedo ser absorbida en la vida de alguien más sin importar cuánto lo ame». Sebastián se quedó inmóvil. «Suena como que sabes exactamente lo que necesitas», dijo Beatriz. «Saber y tener son cosas diferentes. Sebastián solo sabe solucionar problemas con dinero, y yo no soy un problema que pueda comprarse. Entonces, enséñale cómo solucionarlo de otra forma». «No es mi trabajo enseñarle. Ya gasté años de mi vida enseñándole a un hombre a verme. No volveré a hacerlo». La puerta principal se cerró. Beatriz se fue. Sebastián se quedó en su silla, las palabras de Luciana resonando en su cabeza. «No puedo ser absorbida en la vida de alguien más. Necesito mis propios sueños. No es mi trabajo enseñarte a verme». Tenía razón, en todo. Él había tratado de resolver esto como resolvía todo. Con dinero, con control,
con soluciones que venían desde su perspectiva sin considerar realmente la de ella, igual que con Adriana al principio, hasta que ella lo obligó a escuchar de verdad, igual que con Emilia, hasta que Luciana le mostró lo que estaba perdiendo. Abrió su laptop, empezó a investigar. Escuelas, programas, oportunidades. Si Luciana necesitaba sus propios sueños, entonces él la ayudaría a alcanzarlos, no comprándolos, no controlándolos, simplemente abriéndole puertas y dejando que ella decidiera si cruzarlas. Trabajó hasta el amanecer. Cuando levantó la vista tenía un plan. Tal vez no era suficiente, tal vez era demasiado tarde, pero por primera vez no estaba tratando de comprarla o controlarla, estaba tratando de verla. Sebastián encontró a Luciana en el jardín con Emilia. Era el día 6 de su aviso de 2 semanas. Quedaban 8 días. 8 días y la perdería para siempre. ¿Podemos hablar?, preguntó. Luciana levantó la vista. Había ojeras bajo sus ojos. Tampoco estaba durmiendo. Emilia, sigue regando las flores. Vuelvo enseguida. La niña asintió sin su entusiasmo usual. Sebastián sintió el peso de su culpa. Estaba destruyendo a su hija otra vez. Se alejaron hacia la terraza. Luciana cruzó los brazos a la defensiva. Si es para pedirme que me quede, no. Sacó unos papeles impresos de su bolsillo. Es para darte esto. Ella tomó los papeles con desconfianza. Leyó la primera página. Sus ojos se ampliaron. ¿Colegio americano? Están buscando maestros de primaria para el próximo ciclo. Pero tienen una vacante inmediata para cubrir una licencia de maternidad. 3 días a la semana, 4º año. Luciana levantó la mirada bruscamente. ¿Por qué me muestras esto? Porque eres maestra y deberías estar enseñando. Sebastián, antes de que digas algo, escúchame. Respiró profundo. No arreglé nada. No llamé a nadie. No usé mi nombre o contactos. Solo encontré la publicación y la imprimí. Si quieres aplicar, es tu decisión. Si piden referencias, puedo darte una basada en cómo enseñas a Emilia. Pero nada más. Ella miraba los papeles como si fueran una trampa. ¿Por qué harías esto? Porque me dijiste que necesitas tus propios sueños. Y tenías razón. Se acercó un paso. No puedo pedirte que elijas entre tu estabilidad económica y lo que sea que esto es entre nosotros, pero puedo ayudarte a tener ambas cosas. ¿Cómo? Sebastián, si consigo este trabajo, tendré que irme de aquí. No puedo enseñar y ser niñera al mismo tiempo. Lo sé. Por eso ya empecé a entrevistar candidatas para reemplazarte. El dolor cruzó el rostro de Luciana. Ah, no es lo que piensas. Maldición, esto estaba saliendo todo mal. Pensé que, si trabajas 3 días a la semana en la escuela, podríamos contratar a alguien para esas horas, y tú podrías venir los otros días. Si quieres. Para ver a Emilia, no como empleada, como... No se atrevió a terminar. Luciana bajó la mirada a los papeles. ¿Cómo qué? Como alguien que es parte de nuestras vidas. La voz de Sebastián se quebró. Luciana, no te estoy pidiendo que seas mi novia o mi pareja, o que pongas etiquetas a nada. Te estoy pidiendo que persigas lo que amas. Y egoístamente, estoy esperando que lo que amas incluya a Emilia. Y tal vez algún día, cuando hayas tenido tiempo de sanar y de ser tú misma otra vez, tal vez incluya a mí también. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Luciana. ¿Y si consigo el trabajo y es tiempo completo? ¿O si me mudo más cerca de la escuela? Entonces te apoyaré, porque verte feliz, verte siendo quien realmente eres, vale más que tenerte aquí siendo miserable. Ella lo miró fijamente. ¿Quién eres? ¿Y qué hiciste con el hombre que me entrevistó con 3 páginas de reglas? Ella lo cambió. Sonrió tristemente. Tanto ella como su maestra me enseñaron que el control es solo otra forma de cobardía. Luciana aplicó esa tarde. 2 días después, el colegio americano la llamó para una entrevista. Al día siguiente, le ofrecieron el puesto. 3 días a la semana. Comenzando en 2 semanas, justo cuando su aviso con Sebastián terminaba. Debería estar eufórica. Finalmente volvería a hacer lo que amaba. Pero cuando colgó el teléfono, lo primero que quiso fue correr a contarle a Sebastián, a Emilia, y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Estaba en la cocina, celebrando con una taza de té, cuando el timbre sonó. Sebastián estaba en una junta virtual. Luciana abrió la puerta,
y su mundo se detuvo. «Hola, Lucy». Tomás estaba en la entrada, más guapo que nunca, con un traje impecable y esa sonrisa que alguna vez la había hecho derretirse. ¿Qué haces aquí? Tu hermana me dijo dónde trabajabas. Necesitaba verte. Daniela no tenía derecho. No te enojes con ella. Le dije que era urgente. Se pasó una mano por el cabello, un gesto familiar. ¿Podemos hablar?» Luciana sabía que debía cerrarle la puerta, pero la curiosidad la mató. 5 minutos. Salió al porche, cerrando la puerta detrás de ella. Tomás la miró con esa intensidad que antes la hacía sentir especial. «Te ves increíble». «¿Qué quieres, Tomás?» «Vine a pedirte perdón y a ofrecerte algo. No quiero nada de ti. ¿Ni siquiera escucharás mi oferta?» Sacó una carpeta de su maletín. «Estoy lanzando una consultora educativa. Escuelas privadas de todo el país quieren innovar, pero no saben cómo. Ahí entras tú». A pesar de sí misma, Luciana tomó la carpeta. Leyó los documentos. El plan de negocios era sólido. Impresionante, incluso. ¿Y yo qué tendría que ver con esto? Serías mi socia. 50-50. Viajaríamos a las escuelas, entrenarías a los maestros, diseñarías currículos innovadores. Se acercó. «Es todo lo que siempre quisiste, Lucy. Enseñar, pero a gran escala. Impactar a miles de niños, no solo a 20. Era atractivo. Profesionalmente, era perfecto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Porque me di cuenta que fui un idiota. Te pedí que fueras menos cuando debí ayudarte a ser más». Su voz se suavizó. «Siempre fuimos mejores juntos, Lucy, como equipo, como socios». Luciana miró los documentos, luego lo miró a él. «¿Y en qué nos convertiríamos? ¿Socios de negocios? ¿O algo más?» «En lo que tú quieras». Tomó su mano. «Pero te prometo que esta vez sería diferente. Esta vez te vería, ¿de verdad?» Sebastián terminó su junta y salió del estudio. Escuchó voces en el porche. Se acercó a la ventana y se congeló. Un hombre tomaba la mano de Luciana. Guapo, profesional, claramente interesado. Y ella no retiraba la mano. Los celos rugieron en el pecho de Sebastián como un animal herido. Quiso salir, interrumpir, reclamar, pero no tenía derecho. Nunca tuvo derecho. Luciana no era suya. Se obligó a respirar, a quedarse quieto. «¿Papi?» Emilia estaba detrás de él. «¿Quién es ese señor con Lucy?» «No lo sé, princesa. No me gusta cómo la mira». «A mí tampoco», pensó Sebastián. Pero no lo dijo. Luciana entró 30 minutos después. Sebastián estaba en la cocina, preparando café con manos que temblaban. «¿Quién era?», preguntó antes de poder contenerse. Ella se sobresaltó. «Alguien de mi pasado». «¿El que te lastimó?» «Sí». El silencio se extendió. Sebastián apretó la taza. «¿Qué quería?» «Ofrecerme un trabajo, una sociedad en una consultora educativa». Cada palabra fue un cuchillo. Sebastián sintió el pánico subir por su garganta. Suena como una buena oportunidad». «¿En serio?» Luciana lo miró con incredulidad. «¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga?» «No sé. Tal vez que no quieres que me vaya. Que la idea de que trabaje con mi ex te mata. Algo. Pero no es mi decisión». Luciana soltó una risa amarga. «Tienes razón, no lo es». Se dio vuelta hacia la puerta. Sebastián supo que si la dejaba ir así, la perdería. «Luciana, espera». Ella se detuvo, pero no volteó. «Me está matando», admitió él. «La idea de que te vayas con él, que elijas esa vida. Pero más que eso, me mata la idea de pedirte que te quedes y que lo hagas sintiéndote atrapada. ¿Cómo te sentiste con él antes?» Ella giró lentamente. «¿Qué estás diciendo?» «Que es tu elección. Siempre fue tu elección». Caminó hacia ella. «Si quieres ir a cenar con él para discutir la oferta, ve. Si quieres tomar ese trabajo, tómalo. Si quieres el trabajo en el colegio americano, tómalo. Si quieres irte y no volver a vernos nunca, te entenderé». «Sebastián, pero te pido una cosa». Su voz se quebró. «Elijas lo que elijas, que sea porque te hace más tú misma. No porque sea conveniente o seguro o porque alguien más lo quiere. Ni siquiera yo». Las lágrimas brillaban en los ojos de Luciana. «¿Y si ninguna opción me hace sentir completa? Entonces sigue buscando hasta que la encuentres. Y yo esperaré, si hay algo por lo que esperar». «¿Esperarás por cuánto tiempo?» «El que sea necesario.
Se acercó lo suficiente para ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Porque por primera vez en 2 años, quiero un futuro. Y ese futuro te incluye, pero solo si tú lo quieres también. Luciana cerró los ojos. Respiró profundo. Me invitó a cenar. Mañana, para discutir los detalles. Cada palabra fue un tornillo en el corazón de Sebastián, pero asintió. Entonces ve, escucha su oferta, y después decide. ¿Y si decido mal? No existe decisión mala si la tomas por las razones correctas. Ella lo miró durante un largo momento. Me estás dando permiso para salir con mi ex. Te estoy dando permiso para vivir tu vida, que no es lo mismo que permiso, porque no necesitas mi permiso para nada. Eres un idiota. Lo sé. Un idiota que finalmente está diciendo las cosas correctas. Aprendí de la mejor. Luciana negó con la cabeza, pero había una sonrisa pequeña en sus labios. Voy a ir a esa cena. Ok. Y voy a escuchar su oferta. Ok. Y después voy a decidir qué es mejor para mí. No para ti. No para Emilia. No para Tomás. Para mí. ¿Cómo debe ser? Ella caminó hacia las escaleras. Se detuvo a mitad. Sebastián. ¿Sí? Gracias. Por confiar en mí. Se fue antes de que él pudiera responder. Sebastián se dejó caer en una silla. Le temblaba todo el cuerpo. Acababa de dejar ir a la mujer que amaba, y solo podía rezar para que ella decidiera volver. El restaurante era elegante. Tomás había reservado una mesa privada con vista a Paseo de la Reforma. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Luciana se había puesto su mejor vestido. No por él, se dijo, por ella, porque merecía sentirse segura de sí misma. Estás hermosa, dijo Tomás cuando se sentaron. Gracias, ordenaron. Hablaron de trivialidades, y entonces él abrió su portafolio. Mira estos números. Luciana estudió las proyecciones. Eran impresionantes. 5 escuelas ya interesadas. Contratos de 6 cifras. Oportunidades de viajar por todo México, tal vez Latinoamérica. Empezaríamos en Guadalajara, explicó Tomás. Después Monterrey, Puebla, Mérida. Hay un hambre real por innovación educativa. Y tú eres la persona perfecta para liderarlo. ¿Liderarlo? Como directora de contenido educativo. Yo manejo el lado de negocios, tú manejas la pedagogía. Equipo perfecto. Sonaba bien, demasiado bien. ¿Y qué pasa si no estamos de acuerdo en algo?, preguntó Luciana. Nos comunicamos, como adultos. ¿Cómo cuando me comunicaste que mi trabajo como maestra era limitante? Tomás tuvo la decencia de verse incómodo. Ya me disculpé por eso. No. Te disculpaste por no verme, que no es lo mismo. Él dejó su copa de vino. Lucy, he cambiado. Fui a terapia. He trabajado en mí mismo. Me alegro por ti. En serio. Entonces dame una oportunidad. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser el socio que mereces. Tomó su mano sobre la mesa. Sus dedos eran cálidos, familiares. Siempre fuimos buenos juntos, antes de que lo arruinara. Podemos serlo otra vez. Y ahí estaba, la invitación. No solo a un negocio, sino a algo más. Luciana miró sus manos unidas. Recordó cuando ese toque la hacía sentir segura. Cuando creía que él era su futuro. Pero ahora solo sentía nada. No, eso no era cierto. Sentía reconocimiento. Tomás, ¿de quién es este proyecto? ¿Qué? La consultora, los contratos, los planes. ¿De quién es todo esto? Bueno, es mío. Yo lo inicié, conseguí el financiamiento. ¿Y yo sería tu empleada? Mi socia. Pero con tu nombre en los contratos. Tu visión dirigiendo las decisiones. Retiró su mano suavemente. Tomás, esto no es una sociedad. Es tu proyecto donde yo sería una pieza importante. Pero pieza al fin. No es así. Tendríamos decisiones conjuntas. Sobre pedagogía. Sobre mi área. Pero tú decidirías a qué escuelas vamos. Cuándo viajamos. Cómo gastamos el presupuesto. Porque tengo experiencia en negocios. Lo sé, y es valioso. Luciana respiró profundo. Pero hace 2 años me pediste que fuera menos para encajar en tu mundo, y ahora me estás pidiendo que sea más, pero todavía en tu mundo, en tu visión. Estás malinterpretando. No, finalmente estoy interpretando correctamente. Se puso de pie. Tomás, te deseo lo mejor. En serio. Espero que tu consultora sea exitosa,
Pero yo no voy a ser parte de ella. ¿Por él? ¿Por ese millonario para quien trabajas de niñera? La palabra niñera salió con desprecio apenas disimulado, y ahí estaba todo. El tomar real debajo del barniz de he cambiado. No, por mí. Tomó su bolso. Porque finalmente sé lo que valgo, y no voy a conformarme con menos. Salió del restaurante sin mirar atrás. Eran las 9 de la noche cuando llegó a la casa de Polanco, su último día oficial. Ya había empacado sus cosas esa mañana, pero algo la jalaba de regreso, una última vez. Entró con su llave. La casa estaba en silencio. Subió las escaleras siguiendo una luz que venía del cuarto de Emilia. Se detuvo en la puerta. Sebastián estaba sentado en la cama, leyendo. Emilia dormía acurrucada contra él, abrazando su oso de peluche, y la princesa decidió que no necesitaba que nadie la rescatara. Leía en voz baja, porque ella era lo suficientemente fuerte para salvarse sola. Luciana sintió que se le rompía el corazón. Sebastián levantó la vista y la vio. Se sobresaltó, casi dejando caer el libro. Luciana, no esperaba que volvieras esta noche. Dejé algunas cosas. Mentira. Había dejado su corazón. Sebastián besó la frente de Emilia y la acomodó en la cama. Salió al pasillo, cerrando la puerta con cuidado. ¿Cómo estuvo la cena? Reveladora. ¿Vas a tomar su oferta? Luciana lo miró. Realmente lo miró. Este hombre que había construido muros para protegerse del dolor, que amaba a su hija con una intensidad que lo asustaba, que había aprendido a soltar el control porque ella se lo había enseñado. Este hombre que la veía, realmente la veía. No, Sebastián parpadeó. No voy a trabajar con Tomás, no voy a ser parte de su proyecto. Dio un paso hacia él, porque me di cuenta de algo en ese restaurante. ¿Qué? Que no quiero ser parte del proyecto de nadie más, quiero mi propio proyecto, mis propias decisiones, mi propia vida. La decepción cruzó el rostro de Sebastián tan rápido que casi no la vio. Entiendo. No entiendes. Otro paso. Quiero enseñar en el colegio americano 3 días a la semana. Quiero hacer un jardín con Emilia los otros días. Quiero piggyback rides en la cocina y fortalezas de mantas en la sala. Quiero caos y risas y una niña de 4 años que me necesita. Luciana. Y quiero a un hombre que me vea como igual, que respete mis sueños, que confíe en mí lo suficiente para dejarme cometer mis propios errores. Su voz se quebró. Quiero un socio, no un jefe, un compañero, no un salvador. Sebastián no respiraba. ¿Y existe ese hombre? Sí. Las lágrimas corrían libremente ahora. Está parado frente a mí, aterrado de amar otra vez, pero lo suficientemente valiente para intentarlo. Luciana, yo te elijo a ti, Sebastián. Elijo el caos, elijo el riesgo, elijo a Emilia, te elijo a ti, si todavía me quieres. Él cerró la distancia en 2 pasos. Sus manos enmarcaron su rostro. Si todavía te quiero. Su risa sonó mitad sollozo. He estado medio vivo por 2 años. Y entonces llegaste tú con tu risa y tu corazón enorme y tu forma de amar a mi hija. Y me trajiste de vuelta. A ambos nos trajiste de vuelta. Tengo miedo, susurró ella. Yo también. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona? Sus labios se encontraron. Pero esta vez no había desesperación, solo certeza, promesa, futuro. Lucy, se separaron. Emilia estaba en la puerta frotándose los ojos. «Princesa, ¿qué haces despierta?», preguntó Sebastián. Escuché voces. Miró entre ellos con ojos esperanzados. «¿Lucy se va a quedar?». Luciana se arrodilló. Emilia corrió hacia ella. «Sí, mi amor, me voy a quedar». «¿Para siempre?». Luciana miró a Sebastián sobre la cabeza de la niña. Él sonrió con los ojos brillantes. «Para siempre», confirmó. Emilia gritó de alegría. Se lanzó entre ellos abrazándolos a ambos. Y ahí, en el pasillo a las 9:30 de la noche, se convirtieron en familia. 6 meses después. Luciana entró a la casa cargada con trabajos de sus alumnos. Había sido un día largo en el colegio americano, pero gratificante. Su programa de lectura innovadora estaba funcionando mejor de lo esperado. «Lucy». Emilia corrió hacia ella. «Mira lo que hicimos». En la cocina había una torre tambaleante de bloques. Sebastián estaba en el suelo, despeinado y con harina en la camisa.
Estábamos haciendo galletas, explicó, y se convirtió en arquitectura. Luciana rió. 6 meses y todavía la hacía reír. Habían contratado a una niñera de medio tiempo, Clara, para los días que Luciana enseñaba, pero las tardes y fines de semana eran de ellos, de su familia. No había sido fácil. Tuvieron discusiones sobre límites y roles. Luciana tuvo que recordarle varias veces que no era su empleada. Él tuvo que aprender a compartir decisiones sobre Emilia, pero lo estaban logrando. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Sebastián levantándose. «Agotador. Maravilloso». Lo besó. «¿El tuyo?». «Llegué a casa a las 5, como prometí». «¿Ernesto sobrevivió?». «Apenas. Pero está aprendiendo que hay vida después del trabajo». Cenaron juntos. Bañaron a Emilia juntos. La acostaron juntos. Y cuando estuvieron solos en la cocina, Sebastián sacó una pequeña caja de su bolsillo. Luciana se quedó sin aliento. «Sebastián, espera, antes de que digas algo». Abrió la caja. El anillo era simple, elegante, perfecto. «No estoy pidiendo que cambies tu apellido, o que dejes tu trabajo, o que seas algo diferente de lo que eres. Estoy pidiendo que me dejes amarte por el resto de mi vida, que construyamos algo juntos, como iguales, como socios». Luciana sintió las lágrimas. «¿Me estás proponiendo matrimonio? Te estoy proponiendo una sociedad, para toda la vida, si tú quieres». Ella lo miró. Este hombre que había aprendido a soltar el control, que respetaba sus sueños, que la veía. «Sí», susurró. «1000 veces sí». Cuando el anillo estuvo en su dedo, Sebastián la levantó y la giró. Ambos riendo, ambos llorando. «Te amo», dijo él. «Yo también te amo. Incluso cuando intento controlar las cosas, especialmente entonces, porque me dejas llamarte la atención. Incluso cuando estás imposible sobre tus trabajos de la escuela, especialmente entonces, porque respetas mi trabajo». Se besaron en la cocina, que había sido testigo de su primer encuentro, y supieron que habían encontrado algo que ambos habían estado buscando sin saberlo. Un hogar, no de paredes y reglas, sino de risas y caos y amor imperfecto y real. El tipo de amor que no controla ni posee, el tipo de amor que libera. 1 año después de aquel día de lluvia, cuando todo cambió, Luciana Rojas se convirtió en Luciana Pacheco. La ceremonia fue pequeña. Solo familia cercana y algunos amigos íntimos en el jardín de la casa de Polanco. El mismo jardín donde Emilia y Luciana habían plantado girasoles que ahora florecían altos y dorados. Emilia fue la niña de las flores, usando un vestido que ella misma había ayudado a diseñar, con demasiados listones y brillos según la modista, pero perfecto para una niña de 5 años. Beatriz lloraba en la primera fila. Lágrimas felices, como le susurró a quien quisiera escuchar. Su hijo finalmente había vuelto a vivir. Cuando Sebastián y Luciana intercambiaron votos que escribieron ellos mismos, no había un ojo seco en el jardín. «Luciana», comenzó Sebastián, su voz temblorosa, «prometo nunca controlarte, confiar en tus decisiones, apoyar tus sueños, construir una vida contigo, no para ti. Prometo ser tu socio en todo. Y cuando olvide estas promesas, porque soy humano y a veces soy idiota, prometo escucharte cuando me lo recuerdes». Risas suaves del público. Luciana sonrió con lágrimas en los ojos. «Sebastián», dijo ella, «prometo seguir siendo yo misma. Llamarte la atención cuando vuelvas a tu modo jefe. Amarte y amar a Emilia con cada parte de mi corazón. Prometo elegirte cada día, no porque necesite que me rescates, sino porque quiero caminar a tu lado. Y prometo recordarte, en los días difíciles, que el caos es donde encontramos la magia». «Los declaro marido y mujer», dijo el juez. Sebastián besó a su esposa mientras Emilia aplaudía y gritaba. «Por fin, pensé que nunca lo harían». La recepción fue alegre, música, baile, comida deliciosa. Ernesto dio un discurso donde admitió que se había equivocado sobre Luciana. «Pensé que era solo la niñera», dijo. «Resultó ser la persona que salvó a mi socio de sí mismo». Daniela, la hermana de Luciana, voló desde Querétaro con su mamá, cuyo cáncer estaba en remisión. Abrazó a su hermana y le susurró. «Volviste a brillar, Lucy. Eso es lo único que importa». A mitad de la fiesta, Emilia apareció junto a Sebastián. «Papi, quiero un ride como ese día en la cocina».
Princesa, estoy en smoking. Sí, dijiste que el caos es bueno. Sebastián miró a Luciana. Ella asintió con una sonrisa enorme. Sin dudarlo, levantó a Emilia y la puso sobre sus hombros. La niña gritó de alegría mientras su papá la paseaba entre los invitados. El smoking impecable ahora tenía huellas de zapatos pequeños y a nadie le importó. Cerca de medianoche, después de que los invitados se fueron, los tres terminaron en la cocina, todavía en ropa de boda. Emilia insistió en que necesitaban celebrar con sándwiches de medianoche. Luciana cortaba el pan. Sebastián buscaba ingredientes en el refrigerador. Emilia dirigía las operaciones desde su banco alto. No, papi. El jamón va primero, luego el queso. ¿Desde cuándo eres experta en sándwiches? Desde siempre. Pregúntale a Lucy. Es verdad, confirmó Luciana. Tu hija tiene opiniones muy fuertes sobre arquitectura de sándwiches. Harina de las galletas que habían horneado temprano manchaba el mostrador. Migas por todas partes. El velo de Luciana colgaba torcido. La corbata de Sebastián había desaparecido hace horas. Era perfecto. Luciana sintió una mirada. Levantó la vista y encontró a Sebastián observándola con la misma expresión de aquel día, como si no pudiera creer que era real. ¿Qué?, preguntó ella. Solo estoy pensando. ¿En qué? En que llegué a casa temprano un día. Vi algo que casi me hace desmayar. Sonrió. Y tuve el suficiente sentido común para enamorarme en lugar de despedirte. Luciana rió. Mejor decisión de tu vida, ¿no? Sin duda. Oigan, interrumpió Emilia. Menos hablar de cosas de adultos. Más hacer sándwiches. Sí, jefa, dijeron ambos al unísono. Se miraron y rieron. Cuando los sándwiches estuvieron listos, se sentaron en el suelo de la cocina, en sus ropas de boda, comiendo comida de medianoche, siendo una familia. Sebastián besó a Luciana. Suave, dulce, prometedor. Te amo. Yo también te amo. Yo también los amo, gritó Emilia lanzándose entre ellos. Abrazo grupal. Se quedaron así, abrazados en el suelo de la cocina, mientras las manecillas del reloj marcaban el comienzo de su primer día como familia oficial. No era perfecto. Todavía tendrían discusiones, días difíciles, momentos donde Sebastián intentaría controlar y Luciana tendría que recordarle que no era su empleada. Pero era real, era suyo, era amor construido sobre respeto e igualdad y la valiente decisión de elegirse cada día. Luciana miró a su esposo, a su hija del corazón, a la vida caótica y hermosa que habían creado juntos, y supo que había tomado la decisión correcta. No había elegido seguridad o dinero o el camino fácil. Había elegido amor, riesgo, autenticidad. Se había elegido a sí misma, y al hacerlo, encontró exactamente donde pertenecía. ¿Qué les pareció la historia de Sebastián y Luciana? Dejen sus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarían esta historia? Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias.